Bueno, hermanos, vamos a hacer el resumen de la clase anterior y debemos iniciar con recordar cuál es el título de la semana, del capítulo de la semana anterior que era, ¿se acuerdan cuál era el título de la semana anterior? ¿A qué se parecen? ¿Cierto? La iglesia y los miembros de la iglesia. Ese era el título de la semana, el capítulo de la semana anterior. Y esta semana nos toca cuáles son los requisitos de la membresía. Ese es el capítulo de hoy. Entonces iniciamos con el resumen. Si Nati me puede ayudar. Y bueno, ¿por qué está en blanco esta respuesta, hermanos? Porque esta semana se portaron muy mal y debemos retarlos, ¿ya? Disciplinarlos, porque solamente 2 personas trabajaron esta semana, ¿ya? Sebastián y nuestra hermana Mirta son las personas que contestaron, y no quise colocar todas las respuestas de ellos porque igual sería un poco monótono, y la idea es que podamos responder esta pregunta ahora, ¿ya? A ver si nos acordamos, a ver si estudiaron. Y la primera pregunta es, por medio de sus palabras, responda cuáles son las diferencias entre institución y organismo en el contexto de la iglesia local. Exponga ejemplos prácticos de esta diferencia. ¿Ya? Así que no se preocupen ahí por el power, está bien, se ve todavía. Entonces pregunto, ¿quién quiere responder esta pregunta? Porque yo no la voy a responder, ni Sebastián tampoco la va a responder, ni la hermana Mirta tampoco la va a responder. Tiene que responder la otra persona. Y Lali tampoco puede hacerlo porque él responde esta pregunta. Así que los demás tienen que hacerlo. Y yo tampoco puedo hacerlo. Yo me acuerdo que la institución era como el esqueleto de la iglesia, como los estatutos que rigen a la iglesia. ¿Ya? Y el organismo era como la vida más práctica de la iglesia, las actividades, Eso, muy bien. Entonces, esa es una buena respuesta. ¿Algún ejemplo práctico de esa diferencia, la cual hablaba Evelyn, que la institución es el esqueleto, ¿cierto? Los huesos que forman esta institución que nos ha dado el Señor? ¿Y organismo? ¿Algún ejemplo práctico? ¿Escuela dominical? ¿Ya? ¿Eso qué sería? ¿Ya? la concepción de fe. Es parte de nuestra institución, sí, que nos lleva a las prácticas. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo práctico? Había un ejemplo muy, muy importante acerca de una práctica como institución. Ya, era una analogía, ¿cierto?, lo del matrimonio, ¿cierto? Y durante toda esta semana hemos hablado de algo muy importante que se da también en el contexto de la iglesia, que tenemos un poder que podemos ejercer como institución. ¿Cuál era ese poder? La disciplina, ¿cierto? Ese es un ejemplo de una aplicación de la institución, porque a nosotros se nos entregó ese poder como institución, poder ejercer disciplina. Y otros ejemplos prácticos pueden ser amonestarnos, someternos, reunirnos, todas esas cosas organismos. También podríamos hablar, ya del aspecto institucional sería constituirnos como iglesia, tener reuniones de miembros, elegir ancianos, elegir diáconos, ese tipo de cosas que son estructurales. Y el organismo sería, por ejemplo, ¿qué hablamos en esas reuniones de miembros? En esas reuniones de miembros nos sujetemos a la Biblia, nos sujetemos unos a otros, que el anciano predique la palabra de Dios, que pastoree a las ovejas, todo ese tipo de cosas. Amén. Y segunda pregunta, exponga metáforas de la escritura en donde se haga referencia a la iglesia o a los miembros que sean diferentes a las expuestas en la escuela dominical, e indique cuál será la aplicación que describe dicha metáfora en la iglesia local. ¿Ya? Esa era la pregunta, y bueno, ahí respondió nuestra hermana Mirta. ¿Ya? Y yo también contesté, ¿ya? Porque tuve que trabajar respondiendo. Entonces, algunas cosas que yo tuve que introducir. Bueno, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Qué significa que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad? Voy a indicar y usted responde en términos prácticos qué significa eso para nosotros. ¿Qué significa que seamos columna y baluarte de la verdad en términos prácticos? Hemos visto eso en la iglesia, o sea, en la escuela dominical. Nos regimos por la palabra. Ok.
¿cierto? La palabra es nuestro parámetro mayor, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué significa que sea columna y baluarte de la verdad? Es la que en el fondo nos sostiene y nos mantiene, digamos, como iglesia. ¿Ya? Que somos portadores igual de una verdad. Ok. Absoluta. Absoluta. Perfecto. ¿Qué más? Si somos columna y baluarte de la verdad y esa verdad tiene que estar por sobre todo, también tenemos el deber de cuidar la representación de Cristo, ¿no? Por lo tanto, tenemos el deber de exponer a los falsos profetas. ¿Cierto? Somos ovejas, ¿cierto? ¿Qué significa que seamos ovejas? ¿Qué términos prácticos significa que seamos ovejas? Discípulos. Discípulos, ok. ¿Qué más en términos prácticos que seamos ovejas? ¿Qué significa? Estamos sometidos a obediencia. Perfecto. A un pastorado, por ejemplo, ¿cierto? Un pastor, somos ovejas. ¿Qué más? Formamos parte de un rebaño. Formamos parte de un rebaño, perfecto, nos cuidamos los unos a los otros. Somos atletas, ¿cierto? ¿Quién nombra eso? El apóstol Pablo, ¿cierto? Somos atletas. ¿Qué significa que seamos atletas en términos prácticos? Estamos continuamente, claro, corriendo. Estamos corriendo una carrera, ¿cierto? ¿Qué más? La buena batalla. La buena batalla, perfecto. ¿Qué más? También ¿Qué como significa? la preparación. Perfecto, si tenemos que correr una carrera tiene que haber una preparación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los atletas, ¿qué hacen? Ellos compiten una vez, ¿cierto? O dos veces durante toda su vida y se preparan toda su vida para esa carrera. Solamente para esa carrera. Y para nada más. ¿Y qué hacen? Se restringen, se cuidan. Viven una vida totalmente diferente quizás a la de muchas personas. Porque ahí somos soldados, ¿cierto? En términos prácticos, ¿qué significa eso? Estamos en una batalla. ¿Cierto? Una guerra espiritual constante, que no es contra sangre ni carne, sino que contra huestes potestades de maldad. ¿Qué más en términos prácticos? Si somos soldados, ¿qué significa entonces? ¿Qué más significa? Podemos ser heridos. Podemos ser heridos. Y si somos heridos, otros soldados tienen que protegernos, ¿cierto? ¿Correcto? Tenemos que tener una armadura, ¿cierto? Una armadura, y eso está descrito en la Escritura, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenemos que estar preparados también. Colaboradores de Dios, labranza de Dios. ¿Por qué colaboradores de Dios? Ahora, Pablo lo dice en un contexto sumamente específico. Cuando habla de colaboradores de Dios, está hablando de los líderes, ¿ya? De los apóstoles de ese tiempo, de los pastores, ¿ya? Pero en cierta medida también nosotros como miembros de una iglesia también somos colaboradores de Dios, ¿cierto? Y labranza de Dios. Si somos labranza de Dios, ¿qué significa? Si somos una labranza de Dios, ¿qué significa en términos prácticos? Si somos labranza. Y Él trabaja con nosotros. Que Él trabaja en nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, si Él trabaja en nosotros, ¿qué debería resultar de ese trabajo de Dios? Porque es un trabajo que Dios hace. Crecimiento. Frutos, crecimiento. Por lo tanto, si realmente somos labranza de Dios, tiene que haber buenos frutos en nuestras vidas. Hermanos en Cristo, y esto lo compartió nuestra hermana Mirta, y pueblo de Dios. Si somos hermanos en Cristo, ¿qué significa entonces, hermano? ¿Por qué no decimos hermanos? ¿Qué significa eso? Somos una familia, ¿cierto? Entonces, Todos participamos de la muerte y de la resurrección. también, perfecto. ¿Qué más? Hijos del mismo Padre. Hijos del mismo Padre. Que solamente Cristo no uno. Tenemos Solamente una sola Cristo, vida. perfecto. Y pueblo de Dios, si somos un pueblo, ¿qué características tiene un pueblo? Que esta no es nuestra tierra. Ok, esta no es nuestra tierra, somos peregrinos y extranjeros, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más que significa que seamos un pueblo de Dios? ¿Qué características tiene un pueblo? Tiene un gobierno. Claro. Tiene un gobierno, Una identidad. una identidad, Son cercanos. son cercanos. ¿Qué más? Eso nomás. Ahí nomás. Una ley. Tenemos una ley que cumplir. Que se debe a Dios. O sea, un pueblo que se debe a Dios. Entonces, de cada una de esas características podemos traer tantas cosas, hermanos. Y eso, si dejamos una de ellas afuera, no
va a haber alguna falencia en nuestras vidas. ¿Ya se acuerdan que eso lo hablamos la semana anterior? Necesitamos cada metáfora y cada una de sus aplicaciones. Ok, indique pasajes bíblicos en donde se indica la iglesia local o la iglesia universal, explicando el significado de dicho pasaje para nosotros como iglesia local. ¿Ya? Entonces ahí yo también me di la tarea, ahí aportó también Sebastián, y vamos a leerlo. ¿Ya? Hechos 2.47, si lo puede leer hermano Ivonne. Hechos 2.47. Si Bárbara me puede ayudar con 1 Corintios 11.22. Si Sebastián me puede ayudar con 1 Corintios 12.28. Si Alex me puede ayudar con Efesios 3.10. Y si Karen me puede ayudar con 1 de Juan 2.2. Hermano, ¿sí comienza? Ya. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok, ahí estamos hablando de que iglesia local e iglesia universal. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas acerca de ese pasaje? Porque, ay, que es como con trampa. Pero debemos recordar algo súper importante, que la mayoría de las veces que se habla de iglesia en el contexto del Nuevo Testamento, por lo general, no siempre se habla de una iglesia local. ¿Ya? Entonces, específicamente en ese ejemplo, claro, el Señor estaba añadiendo a una iglesia local gente, pero también estaba añadiendo a la iglesia universal, ¿cierto? O sea, ¿se acuerdan de la semana anterior que podíamos analizar muchos pasajes en torno a la iglesia local, pero eso también nos lleva a la iglesia universal, y al revés también, la iglesia universal a la iglesia local? ¿Ya? 1 Corintios 11:22. Pues que, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Bueno, entonces acá había un conflicto en la iglesia de Corintios, ¿cierto? Y Pablo los recrimina y dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Y esto está hablando del abuso de la cena del Señor, ¿cierto? Y aquí es sumamente claro, está hablando de qué, de una iglesia local. Una iglesia local que está viendo problemas, que es la iglesia de Corintios. Pero también nos lleva a una aplicación a la iglesia universal, que cuál es el significado profundo que tiene la cena del Señor para nosotros. Entonces, cada vez que vemos la iglesia nombrada en el Nuevo Testamento, lo podemos llevar obviamente, a nuestro contexto, a nuestra iglesia local. 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ok, ahí, ¿de qué estamos hablando? 1 Corintios 12:28, los dones en la iglesia. Y justo ese pasaje. La iglesia local, la iglesia universal. Pensé, yo no voy a responder esto. Que es universal, pero claro que se traduce también en una iglesia local. Sí, pero podríamos quizás destacar que en este pasaje quizá hay una preponderancia relacional a la iglesia universal un poco mayor. ¿Por qué? Porque estábamos en la formación de la iglesia primitiva, y sin duda que en esas bases, en esos cimientos, la labor de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos ellos, fue fundamental para constituir la iglesia como la conocemos desde ahí en adelante, porque recordemos que la iglesia, Israel, todos esos conceptos siempre han existido, siempre han estado a lo largo del tiempo. Pablo, ¿verdad? Que ahí habla de que aún nos puso apóstoles, ¿cierto? Que alguien podría decir, ya, pero la iglesia local hoy día no disfrutamos de eso, pero sí disfrutamos porque nosotros tenemos fundamento de los apóstoles, que es la escritura. Exacto. Y eso es interesante porque quizá alguien podría decir, claro, entonces a nosotros nos falta como iglesia de apóstoles, nos faltan profetas dentro de la iglesia local. Y eso sería una interpretación sumamente descontextualizada.
porque sabemos que esos ministerios han acabado y podríamos malinterpretar. Por lo tanto, está hablando de la iglesia aquí universal, pero con características también de nuestra iglesia local, porque sabemos que otros dones también se aplican en nuestra actualidad. El don de pastorado, maestro. Efesios 3:10. ¿Quién iba a leer eso? Alex. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ok, aquí yo creo que es un poco más claro que una iglesia universal, ¿no? ¿Cierto? Que el Señor nos ha dado esa virtud de poder mostrar su multiforme sabiduría a través de la iglesia universal, pero también es aplicable en la iglesia local. Y 1 de Juan 2:2, Karen. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ok, Sebastián, tú colocaste ese versículo, usted explíquelo, hermano. Lo que pasa es que en el contexto histórico de los judíos, ellos eran muy celosos en cuanto a participar del pueblo de Dios, como ellos como israelitas. Entonces lo que Juan está diciéndole a los judíos que están en su iglesia local, que la salvación de Cristo no pertenece solo a los judíos, sino a los gentiles también ahora, gracias a Cristo. Entonces, por medio de Cristo la salvación se abría hacia todo el mundo, y no que todo el mundo haya recibido salvación. Y entonces en eso yo veía a la iglesia local, haciendo el énfasis a la iglesia local, y también invitando de alguna manera a cualquiera que crea en Cristo en el mundo entero. Amén. Y por otro lado ahí tenemos un versículo que nos aclara también el tema de la expiación limitada, ¿no? Claro. El Señor no solamente muere por, en este caso, los que ya han creído, sino que por los de todo el mundo, y ese todo el mundo no es el mundo cada una persona individual, sino que estamos hablando de toda raza, toda nación, ¿cierto? En ese contexto. Y es claro que está hablando de una iglesia local y extendiéndola hacia la iglesia universal. Súper bien. Entonces sigamos con otra pregunta. Este resumen va a ser largo, hermano, porque la clase de hoy es súper corta. Así que no se preocupen. Indique pasajes bíblicos. No, eso ya lo... ¿Seguimos? Sí, seguimos. Es que esa ya la leí. Exponga ejemplos de sombras que nos ayudan a entender las funciones de la iglesia o nos ayudan a entender las características o atributos de Dios. Esta pregunta, hermano, no la vamos a responder hoy día. ¿Por qué? Porque la voy a dejar de nuevo de tarea. Porque quiero que se esmeren, hermanos, en buscar pasajes en la Biblia donde realmente busquen sombras que nos ayudan a entender las funciones de la iglesia o atributos de Dios. ¿Ya? Así que eso queda de tarea de nuevo. ¿A qué te refieres por sombra? ¿Se acuerdan de la semana anterior o no? ¿La clase de la semana anterior? Casi. Entonces tiene que repasar la clase anterior, hermano. ¿Ya? Repase la clase anterior y ahí se da cuenta que era una sombra. No, un ejemplo de sombra era... ¿Se acuerdan cuál era el ejemplo que dimos, no? Ahí dimos 3 ejemplos. A ver si se acuerda alguien. ¿No? Nadie se acuerda. Dígalo, hermano. El matrimonio, dijimos. ¿Cierto? ¿Qué era el matrimonio? ¿Qué es lo que significaba el matrimonio? Sino que era una sombra de la relación entre quién? De Cristo y la iglesia. Ah, eso era, hermano. Eso era. ¿Y qué otra sombra utilizamos? Que el Señor era nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Por lo tanto, Él puso padres terrenales en la tierra, ¿correcto? Entonces usted tiene que buscar sombras que nos ayuden a entender la función de la iglesia o atributos de Dios, ¿ya? Que Él es un padre, por ejemplo. Metáforas que nos ayuden a entender su inmutabilidad, por ejemplo. Que nos ayuden a entender su omnisciencia. Busque, hermano, ¿ya? Busque en su Biblia y esfuércese. Trabaje. Ya, sigamos, Natalia. No, ahí se pasó una pregunta. Ok, ¿por qué ser miembro es un prerequisito para la cena del Señor? Hint, ayuda. Lea la página 98 del libro de membresía de Jonathan Lima.
Ok, 2 personas respondieron y voy a leerlas tal cual respondieron porque me parecieron muy bien. Nuestra hermana Mirta dice: para participar de la cena del Señor debe existir un entendimiento real de lo que significa compartir el pan y el vino como símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, por lo cual el creyente debe tener total claridad del compromiso espiritual que implica la cena. Esto debe instar a una reflexión profunda de nuestro estado de pecado y llevarnos al arrepentimiento del mismo, en un reconocimiento vivo de que solo por el sacrificio del Señor en la cruz tenemos perdón de pecados y por su gracia somos salvos. Nuestro hermano Sebastián compartía: la cena del Señor es una celebración para la iglesia reunida, lo que equivale a sus miembros, y eso lo encontramos en 1 Corintios 11, 20 y 33. Deberíamos desear participar de la Santa Cena. Es la bandera del equipo, la cual hace que el grupo de la iglesia sea visible a las naciones. En resumen, es un llamado a no solo sentirse identificado con la iglesia, sino a vivir en esa identidad tomando la comunión de la Cena del Señor en serio. ¿Ok? Si Gabriel, ¿me puedes ayudar? Para seguir con la siguiente pregunta. ¿Por qué la membresía ayuda al liderazgo de la iglesia? Justifique citando la Escritura. O sea, aquí también me di la pega de buscar un poco y poder responder también a esta pregunta. Y complementando con lo que nuestra hermana Mirta decía, la membresía ayuda al liderazgo de la iglesia en el sentido que si todos los miembros participan del cuerpo de Cristo cumpliendo alguna función de responsabilidad, esto fortalece la edificación de la iglesia y las autoridades de ella reciben el respaldo y apoyo que finalmente glorifica a Dios. Citando la Escritura, vamos a leer Gálatas 6.1. Nuestra hermana Mirta lee ese pasaje. Alejandro, 2 Timoteo 4.2. Mirko, Filipenses 2, del 1 al 4. Y nuestro hermano Freddy, 1 Timoteo 5.11. Entonces, Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, no está hablando de los pastores, sino que está hablando de gente dentro de la iglesia que sea considerada más madura, más espiritual, que amonesta a esa persona que ha caído en una falta. Por lo tanto, estamos colaborando, ¿correcto? Entonces, 2 Timoteo 4.2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, el Señor lo está hablando, Pablo está hablando a Timoteo, un pastor joven, y le dice que tú tienes que cumplir esa función. Pregunta, ¿esa función debe cumplirla cada miembro o solamente un pastor? Cada miembro. Y el post de eso. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ok, y habíamos dicho al principio que los espirituales, los más maduros, reprendían, pero al mismo tiempo el Señor nos dice que nunca debemos estimarnos como superiores a esas personas o a cualquier miembro de la iglesia. Y nos da un equilibrio, sentir una misma cosa, de poder consolarlos los unos a los otros. 1 Timoteo 5.11. Freddy. Pero ayudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. No, me equivoqué entonces. Mira, es otro tema, ¿vale? Sí. No, eran... Voy a tener que buscar porque no... Tampoco es un pasaje relacionado al capítulo 5. ¿Ya? Así que... Dejémoslo ahí, hay un error. Hay que... No copien ese pasaje.
Es un pequeño error de tipeo. Siguiente pregunta. Ok, acá pregunta abierta. Esdras era idóneo para su labor, es decir, estaba calificado. ¿Qué consecuencias hay cuando en una iglesia se ejercen funciones cuando el don no está? ¿Ok? ¿Qué consecuencias hay? Rápido. Tal vez al principio no puede hacer notar, o se puede esconder bajo la alfombra, como se dice, pero a largo plazo es peor la caída. Ok. ¿Qué más? El pecado, o sea, por ejercer un don que no está en pecado y sale a la luz. Igual, luego como consecuencia, como hay desobediencia, el Señor no respalda la obra. Ahora, estamos pensando, quizás nos enfocamos en esa persona, pero ¿qué pasa con la iglesia? Porque la iglesia, si dice que esta persona puede ejercer este don, es porque la iglesia también lo aprueba. Entonces también cae una reprimenda sobre la iglesia, no solamente sobre la persona. Lo que pasa también es que no es tanto, o sea, por ejemplo, un hermano puede ejercer un don en cierta área y no necesariamente lo hace con una motivación pecaminosa, pero la iglesia tiene que reconocer cuáles son los puestos de cada uno, o sea, el tema de la posición de cada hermano. Exacto. O sea, hemos analizado que cada uno de nosotros es un miembro de este cuerpo, cada uno cumple una función, pero no todos debemos cumplir la misma función. Claro. Yo pienso que al no estar el don, no está la gracia de Dios ahí tampoco. Entonces no se van a ver frutos. Exacto. O sea, sabemos que esos dones no son capacidades o habilidades de la persona, sino que son dones que el Señor da. Entonces, por lo tanto, va a haber maldición, va a haber error, va a haber pecado entre medio, etc. Natalia, si me puedes ayudar con la siguiente. Citando la predicación se hizo referencia a que la palabra es lámpara. ¿Hay alguna relación entre esta idea y que la iglesia es luz? ¿Cuál es esa relación? Explíquela. ¿Ya? ¿Cuál es la relación? O sea, ahí yo busqué pasajes, muchos pasajes que nos ayudan a entender esta relación. 2 Corintios 4, del 4 al 6. Natalia, si tú lo puedes buscar. Rodrigo, Efesios 5, 8. Evelyn, 1 Juan 1, 7. Comencemos nomás, Natalia. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces estamos hablando de que el Evangelio es luz, ¿cierto? Estamos hablando de las personas que no conocen el Evangelio, están ciegas, ¿cierto? Y la semana anterior, ¿de qué habló Alex acerca de esa luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué era esa lámpara? La palabra, ¿cierto? Entonces, nosotros vivimos en ese estado, en un estado de ceguedad. Efesios 5:8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Ok, entonces estábamos ciegos y ahora hemos llegado a esta luz admirable que es la palabra y debemos vivir en la luz. Debemos vivir en la luz, o sea, debemos vivir expuestos constantemente a la Escritura. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces esa luz ahora nos lleva también a la comunión con otras luces. Y juntos a esas luces, todas alumbran, es una gran ampolleta, ¿cierto? Una gran linterna. Esa luz, y podemos resplandecer. Esa luz me salta una duda. Esa luz no hace solamente referencia al amor, porque normalmente cuando la gente dice si andamos en luz vamos a estar en comunión unos con otros, no quiere decir que si el otro está equivocado yo tengo que aceptarlo por tener comunión con él. Es más bien una comunión en la palabra, en la verdad. Sí. Y esa luz no es propia, ¿no? Porque, bueno, muchas veces podemos ver ejemplos, sombras de que el Señor es un sol, ¿cierto? Que resplandece. Que de ahí viene la fuente de luz y nosotros somos la luna. Porque físicamente hablando, la luna no tiene luz propia. Si el sol desaparece, jodimos. No hay luz. No, porque va a llegar la noche y va a haber luz. No va a haber luz. Porque esa luz viene del sol. Entonces, si el Señor, supongamos que pasara esto, yo sé que el Señor si desaparece,
todo se cae, ¿cierto? Supongamos que eso no sucede, sino que la iglesia permanece. Es una idea absurda en todo caso, pero si el Señor, por una estupidez lo que estoy diciendo, pero la iglesia permanece, la iglesia seguiría alumbrando. No habría nada, no existiría la vida, no existiría nada. No, nada. Natalia, perdón, Alex. Aquí hay un pasaje que resume estas dos cosas muy bien, que es Filipenses 2, 15 y 16. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. O sea, dice que son luminares, asidos de la palabra, que es luz. Entonces dice que una luz acercaba a otras luces. Y luminares es la forma que se refiere a las estrellas. Uno ve que por supuesto el cielo está como con las estrellas, lleno de estrellas, ¿cierto? Y así se supone que tenemos que resplandecer en un mundo, en esta generación maligna y perversa. Amén. Muy bien. Y sí, pues también quiero agregar con respecto a lo que dijo Sebastián, porque estaba bien, o sea, es cierto que la luz en sí no en las tinieblas resplandece, alumbra las cosas ocultas. Hasta nuestras vidas en sí también, como estas cosas que leyó él, nuestras vidas son expuestas a la luz. A eso es cuando lo que se refiere con respecto a la verdad. Nosotros andamos en verdad. Claro, porque el pasaje anterior había hablado de la comunión. Entonces, normalmente la gente la comunión la interpreta como amar de manera tan incondicional que no te importa lo que el otro piense. Entonces, por eso lo relaciona con la luz en cuanto a la palabra. O sea, esa comunión de la verdad. Ahora sí. Y última pregunta, también abierta: si una persona es capaz de inquirir y obedecer las escrituras, pero no es capaz de enseñar o no lo desea hacer, ¿esto es posible? ¿Hay alguna contradicción en su vida? Justifique citando la escritura. ¿Ya? Y esta pregunta vamos a contarla a mitad nomás. Hasta ahí voy a llegar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hice esta pregunta? Porque una persona que es capaz de inquirir, ¿ya?, y supuestamente obedece al Señor, pero no quiere enseñar o no lo desea hacer, obviamente hay una contradicción. Alguno de esos dos pasos realmente no está. ¿Ya? O sea, si una persona no quiere enseñar, significa que simplemente no está obedeciendo. Entonces esa pregunta es con trampa. ¿Ya? Es imposible que una persona que dice amar al Señor no desea enseñarle a otro, no desea tener comunión con otro. ¿Ya? Porque necesita una iglesia local, porque necesita compartir con otra gente. ¿Ya? ¿Y por qué también hace esta pregunta? Porque una de las escalas educativas de la enseñanza es que si una persona es capaz de comprender, ¿ya?, puede practicar lo que aprendió, pero aparte de eso lo enseña, significa que realmente lo ha aprendido. Por ejemplo, si nosotros vemos que los niños le enseñan a otro, podemos ver de forma empírica, de forma mucho más palpante, que esa persona, ese niño, ha aprendido realmente. Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que yo estudié esto, yo aprendí esto en la iglesia, pero quizás no somos capaces de enseñarlo a nuestros hijos en primera etapa, o a nuestras esposas, o a nuestros hermanos, no somos capaces de compartir con ellos estas cosas, significa que probablemente, hermanos, hay cosas que no están claras todavía. Entonces, a eso también los quiero animar, hermanos, que usted también pueda enseñar esto. Que esto que aprende, supuestamente estamos aprendiendo, y está bonito y todo, lo podamos aplicar y enseñar primeramente en este espacio, con nuestros hermanos, con los hijos, con los niños, para dar ejemplo. Ya, así que la vamos a dejar abierta para que busquen en la palabra también citas que hagan referencia a gente que sabe mucho, pero es egoísta o no quiere enseñar. ¿Ya? Entonces vamos a la clase. Y la clase es muy cortita, así que vamos a alcanzar en 5 minutos. ¿Ya? Entonces nos vamos a la clase. Recuerden que la clase de hoy se llama Requisitos para la membresía. Entonces, primera cosa, motivos para no adherirse a la membresía de la iglesia local. Hemos hablado mucho de esto. La no adhesión, si una persona no se quiere adherir, es porque tiene una mala comprensión de la membresía, probablemente.
no entiende lo que es ser miembro de una iglesia. Y la puede confundir en dos aspectos. Puede pensar que son esfuerzos extraordinarios por querer adherirse a esta congregación, porque este es un grupo selecto, este es un grupo apartado, santificado, por lo tanto hay que hacer esfuerzos extraordinarios y yo nunca voy a alcanzar ese nivel. Y otra gente puede pensar que adherirse a la iglesia es para mejorar los estándares de comportamiento, ¿ya? Para ser mejores personas, etcétera. Ahora, todas estas ideas, todas estas malas comprensiones de la membresía son todos opuestos a la gracia de Dios. Porque llegamos a ser miembros no por nuestros méritos, no por cosas que hacemos, sino que por la gracia del Señor. Y como iglesia debemos poder identificar esos elementos de la gracia. Entonces, membresía y requisitos. Tenemos el tema de ser miembros. Y esto nos conlleva a requisitos o estándares. Y esto está presente en todo grupo. Por ejemplo, si quiero ser parte de la logia de los búfalos mojados, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Pedro Picapiedra tiene que tener ciertas características. Si quiero pertenecer, por ejemplo, a un grupo específico de atletismo, yo tengo que reunir ciertas condiciones, ¿correcto? Si quiero pertenecer, por ejemplo, a los masones, tengo que tener cierto estándar social, etcétera. Entonces en todo grupo hay ciertos requisitos y eso está presente en nuestra vida diaria, ¿cierto? Ahora, ser miembro es básicamente ser algo que otros no son, en términos prácticos, ¿cierto? Yo soy miembro de esta iglesia local, por lo tanto tienes algunas características que la demás gente no tiene, ¿cierto? Ahora, tenemos que tener cuidado con esto, mucho cuidado, porque si Natalia me ayuda, lo anterior suena peligrosamente exclusivo, ¿cierto? Puede sonar peligrosamente exclusivo y puede formar categorías. Estos son ciudadanos de primera clase, segunda clase, tercera clase, como el Titanic, ¿cierto? Y ahí detrás el perraje, ¿ok? ¿Y esa es la idea de membresía en una iglesia? Entonces, ¿es posible que el concepto de membresía eclesial empuje a los cristianos hacia el moralismo o el fariseísmo? Ojo, el cristianismo no se basa en los requisitos, sino que se basa en la gracia. ¿Cómo pues podemos mejorar los estándares de comportamiento? ¿Cierto? Porque tenemos por un lado el tema de la gracia, pero por otro lado tenemos que tener cuidado también de admitir a cualquier persona, ¿no? Pero listo, es miembro de la iglesia. Entonces ahí tenemos que tener un equilibrio adecuado. Sabemos que ninguna persona que va a llegar a ser miembro de la iglesia es por mérito propio, ¿ya? Pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado por el testimonio de la iglesia, ¿ya? Entonces, siguiendo, si me puede ayudar Natalia. Entonces, ¿quién puede acceder finalmente a la membresía? Y lo habíamos dicho antes, ¿cierto? Los cristianos. Entonces es muy sencillo eso, los cristianos. Pero al mismo tiempo, al decir cristianos, nosotros vemos algunas características de ellos presentes que no son un concepto elevadísimo y tampoco bajo, sino que están de acuerdo a la Escritura. Los requisitos para acceder a la membresía de la iglesia no deben ser ni más altos ni más bajos que los requisitos para ser cristianos, ¿ya? Y recuerden, lo que hacemos es confirmar a las ovejas, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo, confirmar a las ovejas. Entonces, siguiendo con esto, si Natalia me puede ayudar. Hay 4 aspectos que vamos a ver que tienen que ver con los requisitos, y con esto vamos a terminar hoy día. Es sumamente corto. El evangelio, la fe, el arrepentimiento y el bautismo. 4 elementos muy básicos que una persona debe tener para poder ser miembro de una iglesia. Primero, el evangelio, ¿ya? Esa persona comprende y explica el evangelio, ¿ok? Pero ¿de qué forma, hermano, explica y comprende el evangelio? De acuerdo, ¿cierto?, a la iluminación que ha tenido en la exposición de las Escrituras, ¿ya? Entonces una persona que quizá ha llegado al evangelio va a explicar el evangelio de una forma muy sencilla. Bueno, hermano, son las buenas nuevas de salvación. El Señor murió por mí. El Señor pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario y pagó el precio que yo tenía que pagar en la cruz.
Pero una persona que realmente entiende, y Jonathan Leeman da algunos ejemplos. Él constantemente hace entrevistas a gente que adhiere a la iglesia, y una vez le preguntó a una persona qué era el Evangelio. Bueno, el Evangelio es tratar de ser buenas personas. ¿Podemos a esa persona admitirla dentro de la iglesia? No. ¿Pero qué se hace? ¿Se desecha esa persona? Ah, es que no entiende el Evangelio. Se va, tiene que irse. Patada. ¡Pah! No. ¿Qué se hace? Se hace algo muy práctico, se hace un discipulado. Y se le enseña qué es el Evangelio realmente. ¿Estamos entendiendo entonces? No es tomar dos partes, los extremos de esto. La fe. Esa persona tiene que tener una fe clara, es decir, una declaración de fe, lo cual ayuda a aclarar conceptos. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan de la conversación que tienen el Señor y Pedro? El Señor le dice, ¿tú qué piensas que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y Él hace una declaración de fe. Nosotros tenemos una declaración de fe que nos ayuda a aclarar conceptos a través de nuestra confesión de fe. ¿Y por qué debemos tener esto? Porque una persona puede llegar acá a la congregación y decir, yo creo en el Señor. Yo creo que sí, yo soy cristiano. Pero eso lo piensan los testigos de Jehová, lo piensan los mormones y lo piensan un montón de gente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Por ejemplo, los testigos de Jehová acerca de Cristo, ¿qué piensan? Que el Señor no es Dios, ¿cierto? Por lo tanto, ¿podría ser miembro de la iglesia? No. Hubo una noción muy grande, una mala noción acerca de Jesucristo en la iglesia primitiva, y hubo una controversia acerca de la humanidad del Señor. Si realmente Cristo realmente se humanó, si realmente Dios se humanó. Entonces quiero que leamos eso, que está en 1 de Juan 4, versículo 1. 1 de Juan 4, versículo 1. El Señor nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces esa controversia se acaba. ¿Por qué? Porque tenemos las Escrituras, tenemos la confesión de fe. ¿Qué pasa con una persona que llega a una congregación y cree que tenemos un Padre que es Dios, tenemos al Señor Jesucristo, también piensa que es Dios, pero piensa que el Espíritu Santo no es Dios? ¿Puede admitirse dentro de la congregación? No. ¿Hay que desecharla? Tampoco. Hay que enseñarla. ¿Estamos claros? Entonces, todos esos conceptos claros. El arrepentimiento. El arrepentimiento de esa persona es claro. Una persona que ofrece, que uno puede ver frutos en él. ¿Ya? Lo que cualifica es el reconocimiento de la falta de perfección. ¿Ya? No estamos buscando personas perfectas, sino que esa persona necesita esa perfección, necesita a Jesucristo. Y si nosotros vemos Mateo capítulo 5, vamos a ver. Podemos ver el sermón del monte, ¿cierto? Y el Señor da características de las personas que pertenecen a este reino. Y vamos a leer algunos pasajes. Bien cortito, el versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces estamos viendo un grupo de gente con necesidades y no con capacidades. Y esa es la característica de un cristiano, una persona que reconoce, yo soy un falto, yo soy un necio, soy un pobre de espíritu que necesita ser consolado, que necesita ser vivificado. Eso es la marca de un verdadero creyente. No una persona que llega y dice, no, ustedes me tienen que aceptar porque miren, yo hago esto. No. Totalmente lo contrario. ¿Ya? Y por último, una persona que también ha sido bautizada. ¿Ya? ¿Y por qué esto? Porque lo hemos estudiado. No sé si quedó bien claro eso. Gente se convertía, se bautizaba. Gente se convertía, se bautizaba. Y vamos a ver 3 pasajes para terminar. Quiero que podamos leer Hechos 2.38, Hechos 2.38, Romanos 6.4 y Mateo 28.19.
Entonces, Hechos 2.38, si lo puede leer Juan Pablo, Hechos 2.38, Sebastián, Romanos 6.4, y yo voy a terminar con Mateo 28. Juan Pablo, Hechos 2.38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, Pedro dice no solamente que se arrepientan ni que crean, sino que también se bauticen. Pregunta, ¿esta es una petición muy grande, muy pequeña? ¿Qué pensamos del bautismo? ¿Es algo, una exigencia muy grande, muy imposible? ¿O es bastante simple? Es bastante simple. ¿Ya? Mark Dever dice que acabes mojado es uno de los mandamientos más sencillos que pueden haber. Lo que viene posterior al bautismo es lo difícil, ¿cierto? Lo que pasa es que te implica obediencia. Entonces ahí está la lucha interna. La persona no es obediente, el ser humano no es obediente. Pero si uno observa la obediencia a quedar mojado con respecto a la obediencia a las Escrituras, ¿cuál de las dos es más fácil? ¿Cierto? Si una persona no se quiere bautizar, ¿qué implica? Que todas las demás no están. ¿Correcto? Siguiente pasaje. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, todos hemos sido bautizados, todos los creyentes hemos sido bautizados en este nuevo nacimiento. ¿Ya? Y está hablando específicamente también de aquí del bautismo físico, de ser purificado a través del bautismo. Y el último pasaje lo leo yo, Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. Fíjense de nuevo este pasaje. Id por todo el mundo, haced discípulos, y la característica de esos discípulos es que están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces cerramos hoy día, clase bien cortita, bien práctica, el resumen estuvo bien bueno, y tareas para la próxima semana tenemos resumen, ¿ya? Resumen. Así que cerramos, Alex, si puedes orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la enseñanza recibida. Ayúdanos, Padre, a meditar en todas estas cosas y como iglesia a reflejar lo que la Escritura establece, lo que es tu voluntad para nosotros como congregación. Ayúdanos a ser obedientes, a no cuestionar lo que tú nos dices, Señor, sino que a estudiarlo con diligencia para poder así ser agradable a ti, Señor. Por favor, quédate con nosotros. En nombre de Jesús. Amén.